Vamos a continuar después de este tiempo tan hermoso de alabanza, de adoración. ¿Cuántos nos gozamos en el tiempo de adoración? ¿Verdad? Es un tiempo de mucha bendición donde podemos disfrutar. Siempre la presencia de Dios está aquí, ¿verdad? Pero hay momentos que lo podemos disfrutar, que la podemos respirar, ¿verdad? Que podemos sentir de una manera muy especial cómo el Señor se mueve. Porque la Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cuando sea tiempo de alabar a Dios, cuando sea tiempo de adorar a Dios, no se detenga, ¿verdad? Yo sé que a veces venimos cansados, venimos cargados, venimos con muchas aflicciones, pero no se pierda el privilegio de poder cantarle al Señor. No se pierda ese privilegio de poder abrir sus labios y que el Señor escuche la adoración que sale de su corazón, porque eso es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Jesús dijo que el Padre está buscando adoradores en espíritu y verdad. Fíjese bien, fíjese que ni siquiera dice que el Padre busca adoración, dice que busca adoradores. Amén. Porque lo que Él anhela ver es que nosotros tengamos un corazón de adorador. El adorador es el que es capaz de deleitarse en la presencia de Dios en cualquier circunstancia, ¿verdad? Si todo va bien, si todo va mal, o si todo va más o menos, de todos modos seguimos adorando al Señor. Amén. Bueno, antes de comenzar, antes de continuar, quisiera comentarles que tenemos que seguir orando, ¿verdad? Vamos a continuar orando porque el Señor abra las puertas para que podamos encontrar ese lugar que anhelamos encontrar para poder seguir llevando a cabo nuestro servicio, nuestras reuniones. Estos días, bueno, habíamos estado concentrados buscando, pero sucedieron una serie de calamidades y bueno, algunos de ustedes ya saben, pero platicamos con la persona que es dueña de aquí del local y le pedimos una prórroga y nos concedió que podamos terminar el año, que podamos terminar diciembre, y para que no tengamos ahora sí que tanta presión de encontrar ya lugar, así que agarremos lo primero que encontremos, no, sino que con más calma, ¿verdad? Podamos seguir buscando y podamos encontrar un lugar adecuado. Así que sigamos orando, ¿verdad? Sigamos orando, que Dios tiene el control de todas las cosas. El Señor es bueno, ¿verdad? Y todas las cosas que suceden, el Señor lo permite por alguna razón. Amén. A veces no lo podemos entender, pero a veces, incluso a veces es mejor que no lo entendamos, pero es bueno que creamos que Dios tiene el control de todo. Amén. Vamos a continuar. Habíamos estado viendo en la serie del tabernáculo. Fíjese, se pone interesante porque estuvimos viendo la parte de las cosas que están en el atrio. El atrio era ese lugar que está al descubierto. Es el lugar que está, dijéramos así, expuesto a la intemperie, en donde ya vimos, ¿verdad?, que se encontraba primero la entrada, la puerta, que es una parte muy importante porque es la única puerta, dijimos, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús es el único camino que hay para la salvación delante de Dios. Entonces, después estaba el altar, que representa el sacrificio, y después está el lavatorio, ¿verdad?, la fuente de bronce. Pero ya de por sí estar en el atrio debe haber sido una experiencia asombrosa, ¿verdad? Debe de haber sido algo impactante estar en el atrio, ver a los sacerdotes que estaban ministrando, estaban sirviendo, estaban llevando a cabo
todas sus labores ahí en el atrio, iba llevando los animales en el altar, sacrificándolos, haciendo toda la labor que tenían que hacer como sacerdotes, y mientras otros adoraban a Dios, y bueno, toda la liturgia, ¿verdad? Pero ahora entramos en otra parte que ya no está al descubierto, sino que ya es parte de la carpa, podemos decirlo así, o de la tienda de campaña, que era el tabernáculo. La primera sección del tabernáculo, en la parte de adentro, que se llamaba el lugar santo. Acuérdese, primero estaba el atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. En el lugar santo ya no podían entrar todos los sacerdotes, todos estaban afuera ministrando. En el lugar santo solamente entraban conforme les iba tocando el turno para hacerse cargo también, ¿verdad? De lo que había que hacer ahí para ministrar ahí en el lugar santo. Y ya tenemos por último el lugar santísimo. El lugar santísimo no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote. Entraba una vez al año, después de haber realizado una liturgia en donde él mismo era purificado, porque si el sacerdote entraba al lugar santísimo sin estar santificado, podía morir, pero nadie podía hacer eso más que el sumo sacerdote. Así que tenemos entonces el lugar santo, y en el lugar santo vamos a encontrar tres cosas. Vamos a encontrar el candelero de 7 lámparas, vamos a encontrar la mesa de los panes de la proposición, y vamos a encontrar también el altar del incienso. El altar del incienso era, bueno, se le llama altar, pero en realidad no era en sí un altar, era más bien un incensario muy grande, y ahí se le ofrecía al Señor lo que la Biblia llama el aroma grato, el olor fragante delante de Dios. Ahí se quemaban ciertas ofrendas, pero se ponía incienso para que el humo del incienso, al ser quemado, subiera, llenara el lugar, y llenara también no solamente de humo, pero de un perfume, de un olor agradable. Entonces, cuando el humo subía, llenaba ese lugar, era como un símbolo de que estaban agradando a Dios, ¿verdad? Que Dios se sentía satisfecho, y por tanto su presencia obraba en ese lugar. Pero ahorita vamos a ver la primera parte, Éxodo capítulo 25, versículo 31. Vamos a ver qué dice Éxodo 25, 31. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Fíjese, los otros utensilios o los otros muebles de oro que el Señor mandó construir eran en realidad de madera, cubiertos con oro. Pero el candelero, aquí ya nos encontramos con un primer instrumento que es hecho de oro puro, de oro macizo. Y no solamente era de oro macizo, sino que no podía estar hecho de varias piezas que se fueran soldando después, sino que dice que tenía que ser de una sola pieza, labrado a martillo. Debe de haber sido una obra de arte, el original, ¿verdad? Debe de haber sido algo impresionante ver el candelero. Ahora, el candelero
que la Biblia nos habla aquí era, era un candelero muy particular porque tenía 7 brazos y en cada brazo tenía una lámpara que usaba como combustible el aceite. Vamos a ver, tenemos aquí unas imágenes de cómo era el candelero para que tengamos una idea. Mire, en comparación en el tamaño de una persona, en el tamaño de un sacerdote, así era el candelero. Cada una de sus 7 brazos tenía una lámpara hasta arriba que estaba sentada sobre un recipiente donde había aceite. Y constantemente los sacerdotes tenían que ir y ponerle aceite a las lámparas para que no se apagaran, porque el candelero tenía que estar siempre encendido, tenía que estar siempre, las lámparas tenían que estar encendidas. Así que constantemente tenemos otra por ahí de cómo se vería el candelero estando ahí, estando encendido dentro del lugar santo. Ahora, imagínense, era de oro puro y encendido con sus 7 lámparas, cómo se reflejaba la luz en los brazos de oro. Debe de haber sido algo también muy espectacular, ¿verdad? Entrar, sobre todo porque ya en el lugar santísimo, en el lugar santo, perdón, donde se encontraba el candelero, ya estaba, ya era un lugar cerrado. Ya no entraba la luz del sol, ya ahí no había luz, estaba todo oscuro. La única luz que entraba o la única luz que se veía era la luz del candelero. Entonces imagínense, cuando el sacerdote entraba al lugar santo y veía el candelero era lo que hacía que él pudiera ver todo lo que él hacía ahí dentro. Si no estaba el candelero, probablemente, no sé si alguna vez usted ha intentado caminar en su casa, ya sea en su cuarto, en la sala, en la noche con la luz apagada. Luego suceden accidentes, ¿verdad? Luego parece ser que especialmente suceden ese tipo de accidentes, pero bueno, para que no sucedieran ese tipo de accidentes, siempre la luz, siempre el candelero estaba encendido. Vamos a ver qué dice Jesús acerca de esta luz. En Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Vamos a ver qué dice. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús decía yo soy la luz del mundo, se estaba refiriendo al candelero. Estaba diciendo yo soy el candelero que alumbra para que no anden en oscuridad, para que no se tropiecen, para que no se caigan, para que no se lastimen. ¿Qué es lo que dice, verdad? Cuando alguien camina en la oscuridad, te tropiezas o de repente hay algo en el piso que es filoso o puntiagudo, lo puedes pisar, o de repente hay algo con lo que te puedes resbalar, o también puede haber algo, ¿verdad? Así que esté en la parte de arriba donde te puedes golpear la cabeza. Entonces muchas cosas pueden pasar, pero todo cambia cuando hay luz, ¿verdad? Cuando uno camina en la luz, difícilmente te vas a tropezar porque puedes ver lo que hay a tu alrededor y sabes a dónde tienes que dirigirte. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Cuando alguien viene a Jesús, no sé si se acuerdan, pero había una película, salió ya hace algunos años, una película ya viejita, la de los Piratas del Caribe, que había un barco con su tripulación que aparentemente se veían normales, pero cuando les daba la luz de la luna en la noche, eran calaveras, no eran así, estaban como una maldición, pero solamente la luz de la luna los podía manifestar tal como eran, ¿verdad? Entonces
muchos de nosotros somos así. Cuando estamos lejos de Cristo, creemos que estamos bien. Decimos, no, yo no necesito ir a la iglesia, ¿verdad? No, yo estoy bien así. Yo no le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie. Soy un buen vecino, ¿verdad? Soy un buen esposo. Soy un buen padre. Soy en todo, ¿verdad? Ahí la llevo, más o menos. Sí, sí la libro. Paso con 7, ¿verdad? 7.5, ahí más o menos. Pero cuando venimos a la luz de Jesús y nos damos cuenta, mira, la luz de Jesús nos dice quiénes somos en realidad. Cuando venimos delante, ¿por qué cree que Adán y Eva no pudieron mantenerse delante de Dios después de que pecaron? Sintieron el peso de la vergüenza y eso los obligó a esconderse, a buscar la manera de cubrirse. Por eso cuando usted y yo nos acercamos a Jesús y el Señor por medio de su palabra nos habla, comenzamos a entender lo que el Señor demanda de nosotros, la vida que el Señor espera que usted y yo llevemos. Y cuando nos acercamos a la luz y decimos, híjole, yo creí que era bueno, yo creí que más o menos ahí la iba llevando, ¿verdad? Ahí la libraba. Pero cuando venimos a la luz de Cristo, ahí sale la realidad. Somos pecadores, estamos sucios. No sé si alguna vez has visto la ropa, cuando ves un pantalón, ves una blusa, ves y dices, pero estás dentro de tu cuarto y la ves y dices, sí está limpia, aguanta otro domingazo y te lo pones confiadamente, ¿verdad? Pero cuando sales a la calle a la luz del sol y de repente alguien te dice, oye, traes el pantalón ahí todo salpicado, quién sabe de qué, ahí abajo traes ahí unas manchas, está sucio, y dices, en el cuarto no se veía. Bueno, porque a veces la luz que está en el cuarto no es suficiente, pero la luz del sol, y así muchas veces nos encontramos nosotros, ¿verdad? En nuestra propia opinión, en nuestro propio juicio, no hombre, ya tenemos el cielo ganado. No hombre, si nos preguntan, ¿verdad? Nuestra propia opinión de nosotros mismos, decimos, no hombre, hasta Dios está rayado con este hijo que tiene, ¿verdad? Porque mira, qué bueno soy de verdad. Pero cuando en realidad nos exponemos a la luz del evangelio, a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos bien pelados, ¿verdad? Bien tronados. No decimos, no, Señor, verdaderamente necesito arrepentirme, verdaderamente necesito que hagas una obra en mi vida. Pero después, fíjese, después Jesús dice algo bien interesante. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Mateo 5, 14 y 15. Fíjese lo que dice Jesús a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces nosotros primero venimos a la luz de Cristo y después somos un reflejo de la luz de Cristo hacia el mundo. Cuando Jesús dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, se estaba refiriendo a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está sobre un monte y el templo, imagínense, el templo que Herodes hizo, dice la Biblia que era de oro y de mármol. El oro y el mármol tienen una característica, que son materiales que se pueden pulir hasta que casi se convierten en un espejo. Entonces, imagínense el monte del templo en los días de Jesús. Era una meseta que estaba sobre el monte de Jerusalén, el templo, una explanada que abarcaba 15 hectáreas.
de terreno. Eran 15 hectáreas y ahí dentro de esa explanada de mármol estaba el templo de oro y de mármol. Entonces, ¿se imagina usted cuando los peregrinos iban llegando a Jerusalén y se subían al monte de los olivos? Subían el monte de los olivos y desde ahí podían ver hacia enfrente el monte de Sión, donde estaba Jerusalén, y veían el templo con la luz del sol, con los rayos del sol, cómo reflejaba esa luz. Por eso dice Jesús: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Era imposible no verla, no ver la ciudad, ¿no? Era imposible que alguien pasara por ahí y dijeran: oye, y pasaste por Jerusalén, ¿sí viste? Y de repente alguien dijera: ¿a poco pasamos por Jerusalén? Ni me di cuenta. No, eso era imposible, porque el brillo, el reflejo de la luz del sol en el templo, era imposible que alguien que pasara por ahí no viera la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús dice: nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud. ¿Por qué sucedía eso? En los tiempos de Jesús, la lámpara, acuérdese, eran lámparas de aceite. Y cuando alguien estaba en su casa con la lámpara encendida, si tú pasabas por la casa de tu vecino y veías la lámpara encendida, y si necesitabas algo, podías ir y tocar a la puerta para decirle: oiga, vecino, ya que está despierto, no me puede prestar ahí, ¿verdad? Como las vecinas que luego dice: no puede, no tendrá por ahí una cabeza de ajo, vecina, que me preste, se la devuelvo mañana. No tendrá por ahí esto o lo otro. Pero la costumbre también era que cuando alguien estaba en su casa y no querías que nadie te molestara, ponías la lámpara en el piso y la cubrías con algo que no la tapaba completamente, porque si no se apagaba, pero que disminuía la luz. Hacía que hubiera una luz muy tenue para que los que estaban adentro de la casa eran alumbrados, podían ver, pero los que estaban afuera de la casa no se daban cuenta que la luz estaba encendida. Y entonces decían: ya se durmió el vecino, ya ni modo de ir a molestar, porque la hora del sueño era sagrada, ¿verdad? Si ya la luz estaba apagada, era señal de que ni toques la puerta porque no te voy a abrir, ¿no? Y entonces dice Jesús: ustedes como hijos de Dios no pueden prender la lámpara y ponerla debajo de un almud, no pueden esconderla, dice. La ponen sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa, ¿verdad? Y para que se vea también desde fuera de la casa. Entonces, usted y yo no podemos ocultar la luz de Jesús que está en nuestro corazón. Usted y yo no podemos disimular y decir, ¿verdad? Pues mira, había un hermano que decía: mira, yo no niego a Cristo. A mí, si me preguntan si soy cristiano, yo sí digo que soy cristiano. Pero si no me preguntan, yo no ando diciendo que soy cristiano. Yo, que si no, porque de repente sucede que, mire, cuando trabajamos con grupos familiares, decíamos a los hermanos: hermano, abra su casa para un grupo familiar. Porque el grupo familiar, pues la persona que era el anfitrión tenía que invitar a los vecinos para que fueran a escuchar la palabra de Dios. Pero había hermanos que les decía: hermano, abra su casa, ¿verdad? Y no querían: lo que pasa es que no, luego no estoy, no tengo tiempo, mi casa es bien chiquita y no puedo. Mentira, lo que pasa es que estaban quemados con todos los vecinos, no se llevaban con nadie, o estaban bien quemados en su testimonio y nadie les creía cuando dicen: no, hombre, ¿qué voy a ir a decirle? ¿Cómo le voy a ir a decir al vecino que venga a mi casa a escuchar la palabra de Dios si le envenené al perro? ¿Cómo voy a ir con el vecino, ¿verdad? A decirle que venga a mi casa a escuchar la palabra de Dios si el día que se le voló la camisa a mi patio en el norte ya no se la devolví, ya no se le quiso regresar? Y o se habían peleado, ¿verdad? O estaban en malos términos, o simplemente
tenían un testimonio que los vecinos porque decíamos, porque nadie viene al grupo familiar. No, pues vamos a hacer un evangelismo, vénganse, vamos. Y íbamos varios a hacer evangelismo, a repartir folletos con los vecinos. Y decían los vecinos, ¿dónde va a ser la reunión? No, pues en casa de la vecina fulana y tal. Dice, ¿a poco ellos son cristianos? Y tenían 10 años yendo a la iglesia y nadie sabía que eran cristianos. Entonces, hermano, no podemos ocultar, no podemos encender, dice Jesús, la lámpara y esconderla, ocultarla. Tenemos que ponerla en un lugar donde toda la gente alrededor sea iluminada, ¿verdad? Donde lo que tú y yo tenemos, que es el evangelio de Jesucristo, pueda bendecir a otros para que puedan también acercarse al Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 14 y 15, vamos a esperar a que esté ahí en la pantalla. Filipenses 2, 14 y 15: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, usted y yo somos portadores de la luz del evangelio de Jesucristo. Cuando usted y yo caminamos por este mundo, hermano, ¿a poco yo veo personas que dicen, es que voy a ir a tal lugar, entonces voy a hacer guerra porque voy a reprender los demonios que hay ahí, y ahí hay principados y potestades, y empieza tengo que ungirme y tengo que esto y lo otro? Y mire, ¿a poco la luz, cuando usted entra a un lugar oscuro y usted sabe que tiene que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, cuando luego llegamos aquí a la iglesia de noche, pues los apagadores están hasta acá adelante y esto está oscuro, hermano, pero oscuro, oscuro completamente. Entonces, para caminar desde la puerta hasta acá, usamos las lamparitas del celular, ¿verdad? Pone usted la lámpara y ya más o menos ahí le va alumbrando el camino. Ahora, yo pregunto, la luz, ¿qué tiene que hacer para alumbrar en la oscuridad? No tiene que hacer nada, simplemente es luz. Y la luz, si usted toma una lámpara, ¿verdad? Usted dice, bueno, estoy alumbrando aquí a mi alrededor, pero allá adelante está oscuro. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Avanzar. Y conforme usted vaya avanzando, la luz va a ir iluminando el camino por donde usted va, ¿verdad? Cuando usted camina en el mundo, obviamente, ¿verdad? Tenemos que obrar y vivir siempre con sabiduría, pero usted tiene que saber que a donde usted va, la luz de Jesús que hay en usted hace que cualquier lugar que se encuentre en tinieblas resplandece. Cualquier lugar donde usted va y ese lugar está en tinieblas, pero usted tiene la luz de Cristo, entonces usted va a ese lugar y resplandece, porque dice la Biblia que la luz resplandece en las tinieblas. Por eso dice Juan que es vuestra luz alumbre delante de los hombres, pero también dice, pero si la misma luz que está en ustedes es tinieblas, ¿cuántas más serán las mismas tinieblas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejar que la luz del evangelio brille en nuestras vidas, alumbre, ¿verdad? Y entonces vamos a resplandecer, como dice Pablo, como luminares en el mundo. Primera de Juan, bueno, aquí tenemos este versículo está es un pasaje largo, pero dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No podemos nosotros, ¿verdad? Si tenemos un Dios que es luz, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? Dígalo, luz, ¿verdad? Tiene que haber luz en nuestra vida. Cuando usted baja, bueno, en mi casa, ¿verdad? No se vaya a ofender si digo que en su casa, pero en mi casa, cuando yo bajo, ¿verdad? Está a medianoche, de repente la sed o algo, bueno, bajo las escaleras así medio dormido, pero todo está oscuro. Pero cuando prendes la luz, así inmediatamente prendes la luz, pero alcanzas a ver cómo ¡pum! Cositas oscuras se meten, ¿verdad? Abajo del refri, abajo de la estufa, abajo del mueble, todo. ¿Por qué? Porque llegó la luz. Así, cuando Jesús viene a nuestras vidas, todo el bicherío que hay, ¿verdad? Todos corren a esconderse, huyen. ¿Por qué? Porque no pueden estar en la luz, porque no son compatibles con la luz. Por eso la luz del Señor tiene que estar en nuestras vidas para que todo lo que pertenece a las tinieblas se vaya. Todo lo que pertenece a las tinieblas se va. ¿Por qué? Porque si pertenece a las tinieblas, no es compatible con la luz. ¿Ah? Y aquí hay algo muy interesante que encontramos. Bueno, si usted tiene su manual, aquí falta un versículo, si quiere anotarlo, es Apocalipsis capítulo 4. Ahorita le digo el versículo. Ajá. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer ahí en la pantalla. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y miren lo que dice: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿No? Juan dice en el versículo 1 que fue arrebatado al cielo, al trono de Dios, y vio, y comienza a describir todo lo que él ve. Dice: vi un trono y a uno sentado en el trono, cuyo aspecto, ¿verdad? Y comienza a describir todo y todo lo que había alrededor, los seres vivientes, todo. Pero algo que llama la atención es que dice: delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Cuando Juan dice 7 lámparas de fuego, se está refiriendo al candelero. El candelero, no 7 lámparas individuales, sino 7, un candelero con 7 brazos y en cada brazo una lámpara. Ahora, el candelero significa, tiene un significado muy importante en estos pasajes, porque dice: las lámparas son los 7 espíritus de Dios. Ahora, no significa que Dios tenga 7 espíritus, ¿no? La traducción es un poquito imprecisa, pero se refiere a que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene 7 características. Y esas 7 características están profetizadas en el libro de Isaías capítulo 11, porque son 7 características que iban a estar reunidas en una persona. Y esa persona, ¿quién creen que es? Jesús. En una de las profecías mesiánicas de Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sabe lo que es un vástago? Es cuando usted le corta la rama a un árbol y comienza a salir una ramita nueva. Ese es un vástago. O le llaman también un hijo, un hijito, comienza a salirle.
Versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. O sea, se está refiriendo a Jesús. Jesús es ese vástago porque es descendiente del rey David. Obviamente es descendiente de Isaí. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en el versículo 3 dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El número 7 está implícito en el versículo 3, que es el espíritu de juicio. Entonces, aquí dice que los 7 espíritus de Jehová van a reposar sobre ese descendiente de Isaí, sobre ese descendiente de David. Y ese espíritu, fíjese, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se manifestaba, pero no se podía manifestar en su plenitud, porque si el Espíritu Santo venía sobre una persona, así el Espíritu Santo, esa persona literalmente podía haber sido aplastada. El Espíritu Santo es como, imagínense, no podríamos encontrar una referencia, pero la presencia, el Espíritu Santo vendría a ser como 1000 bombas atómicas explotando al mismo tiempo. No hay nadie que pueda estar de pie, no hay nadie que pueda permanecer. Cualquier persona sería inmediatamente desintegrada. Entonces, en el Antiguo Testamento había personas que el Señor escogía, que el Señor los santificaba de una manera especial y depositaba sobre ellos una pequeña porción de su espíritu. Una pequeña porción venía sobre ellos. Venía sobre los profetas cuando profetizaban. Venía sobre los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Cuando hacían prodigios, señales. Venía sobre David cuando le inspiraba, ¿verdad? Para escribir los salmos. Venía de muchas maneras el Espíritu de Dios, pero eran, vamos a decirlo así, dosis muy pequeñas, porque no había nadie que pudiera soportar el peso de la gloria del Espíritu Santo de Dios. No había nadie. Entonces, viene Isaías y vamos a ver me parece, si mal no recuerdo, que es Isaías 61. Ok. Déjeme aquí. Ok, Isaías 61, versículo 1. Ok. Esta es otra profecía de Isaías acerca de Jesús, acerca del Mesías, que cuando el Mesías viniera, a él era la única persona sobre la cual el Espíritu de Jehová, con sus 7 características, iba a descender completamente sobre ese hombre, ¿no?
Imagínese, si el Espíritu Santo descendía en unas dosis muy pequeñas sobre la vida de un hombre, digámoslo así, a un ejemplo, sobre Sansón. Y Sansón, dice la Biblia, que podía luchar contra miles de filisteos, podía despedazar leones con sus manos. Si venía sobre David y David podía cantar y profetizar y ver la gloria de Dios y transmitirla, si venía sobre hombres como Isaías, si venía sobre hombres como Elías, que hacía descender fuego del cielo, y eran dosis pequeñitas. Ahora imagínese qué iba a suceder el día que llegara un hombre sobre quien estuviera el Espíritu Santo de Dios con todo su poder y con todo su peso y con toda su gloria. Por eso ellos anhelaban al Mesías, porque ellos decían, el Mesías es lo máximo, el Mesías es como el que va a venir a librarnos de todos los enemigos. El Mesías es el que va a venir, y cuando el Mesías esté aquí, nadie nos va a poder hacer frente. No va a haber ningún enemigo, ¿verdad?, que esté con nosotros. El Mesías era así, porque fíjese lo que dice Isaías. Isaías está hablando como si él fuera el Mesías. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea que cuando el Mesías llegara, como el espíritu de Jehová iba a estar sobre él, entonces no iba a haber nada imposible. Entonces Israel iba a ser restaurado a la gloria que tenía en un principio cuando caminaban en obediencia al Señor. Por eso cuando Juan lo presenta, mira, Juan dijo algo muy interesante. Todo el mundo quería saber si Juan era el Mesías. Mucha gente vino y le preguntó, oye Juan, ¿tú eres el Mesías? Porque Juan era un hombre que a todas luces el Espíritu Santo se manifestaba en él. Bueno, se me perdió el versículo, pero en uno de los evangelios dice, el que me envió, él mismo dijo. O sea, Juan está hablando de una revelación que Dios le dio a él. Dice, el que me envió, él me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo, pero escuche bien esto, y permanece sobre él, él es. Que el Espíritu Santo, hermano, muchas personas pueden tener manifestaciones del Espíritu Santo, pero permanecer en el Espíritu que se iba a manifestar en el Mesías. Entonces, al día siguiente, dice que cuando Juan vio que Jesús venía, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan vio lo que otros no pudieron ver. Dijo, él vio al Espíritu Santo, así como el Padre se lo dijo.
que descendió sobre Jesús, pero permaneció sobre él. Y Juan da testimonio, estaban las multitudes ahí, miles tal vez de personas estaban ahí, y todos los días le preguntaban, alguien le preguntaba lo mismo a Juan: Juan, ¿eres tú el Mesías? Ahí está, mira, eso es lo que Juan dijo, Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Juan ve venir a Jesús y está toda la multitud ahí y todo el mundo está esperando a ver a qué horas Juan dice, así como, ya una vez me regañaron, ya una vez me llamaron la atención, me dijeron: pastor, es que usted para todo dice películas. ¿Cómo le gustan? Bueno, es una debilidad que tengo, me gustan las películas. Pero si usted ha visto bueno, los que la han visto, no a todos les gustan ese tipo de películas, pero en la película de Iron Man, cuando al final están todos los reporteros ahí, todos, no, van a dar una explicación y a ver qué pasó. Y de repente este cuate se aloca y están todos los medios ahí y dice: pues ¿saben qué? Pues yo soy Iron Man. Y todo el mundo, no, y todos. Entonces todo el mundo estaba esperando que Juan el Bautista dijera: yo soy el Mesías. ¿Ah? Estaban todos, hay miles de personas, pero de repente Juan ve venir a Jesús acercándose a él, y en el Espíritu Juan ve descender al Espíritu Santo sobre Jesús y que permanece sobre él. Entonces, ¿se imaginan cómo debe haber sido esa escena? Miles de personas en las dos orillas del río, y de repente Juan ve a uno que viene caminando hacia él, y Juan dice: ahí está. Yo ya sospechaba que era él, pero esta es la confirmación. Y de repente, delante de todo el mundo que estaba ahí, Juan señala a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el que les dije. ¿Se acuerdan que el otro día les estaba diciendo? Bueno, Él es. Y todo el mundo, toda la gente inmediatamente voltea a ver a Jesús y comienzan a olvidarse de Juan. Y en ese momento Jesús es bautizado, se escucha la voz del Padre, y el Espíritu Santo confirma el ministerio de Jesús. Y entonces, inmediatamente después de unos días en el desierto, Jesús regresa y comienza a manifestar la gloria de Dios, comienza a manifestar el poder de Dios. Y cuando la gente lo ve hacer milagros en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, la gente se acuerda que habían oído a Juan decir que él era el Cordero de Dios, y entonces toda la gente dice: él es el Mesías. Y entonces van, dice en el Evangelio de Juan capítulo 2, salen todos ahí en las afueras de Jerusalén para ser bautizados. Ya no buscaban a Juan, ahora buscaban a Jesús y sus discípulos. Y de repente los fariseos comienza a correr un rumor y dicen: de por sí Juan era una piedra en el zapato, y ahora Jesús bautiza más discípulos que Juan. Entonces ahora comienzan a hacer un plan en contra de Jesús, y le llega la noticia a Jesús, y Jesús dice: todavía no es el tiempo de que empiecen las confrontaciones. Y entonces se van de ahí y llegan a Galilea, y dice la Biblia en Lucas capítulo 4 que llegó a Nazaret, que era la aldea donde se había criado. Y todos los que estaban en Nazaret, que habían estado en la Pascua en Jerusalén, dicen: Él es el que estuvo ahí. Dice Juan capítulo 2 que hizo muchas señales en Jerusalén. No dice qué señales hizo, pero dice que hizo muchas señales. De tal manera que cuando llega en Lucas 4, llega a Nazaret, dice que entra en la sinagoga y le dan el rollo, le dan los profetas, y comienza a leer. Dice en Lucas capítulo 4 versículo 18:
comienza a citar a Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, comienza a citar, a predicar el año agradable del Señor. Comienza a citar Isaías 61. Comienza a decir: yo soy aquel de quien hablaba no solamente Juan, pero Isaías 61. Y dice la Biblia en el siguiente versículo, versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y fíjense lo que dice: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, todo el mundo estaba diciendo: sí, es cierto, él es, porque lo vimos hacer milagros en Jerusalén. Si hizo milagros en Jerusalén, que es un lugar extraño para él, nosotros lo conocemos aquí desde, dicen las señoras, ¿verdad? Lo conocemos desde chiquito, desde chamaquito. Dice, aquí en su pueblo, en su aldea, en su lugar, no, hombre, seguramente aquí va a ser más milagros que en Jerusalén. Y Jesús comienza a decir en el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 22: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, ellos ya sabían que Jesús, ya creían que Jesús era del que había profetizado Isaías, el que Juan había dicho que el Espíritu estaba sobre él, y después lo tenían ahí y decían: es verdad. Cuando Jesús lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, la gente decía: sí, es cierto. Dice, daban testimonio de él, decían: es verdad, él es el Mesías. Pero después, bueno, ya en el contexto es que el Señor los confronta con su incredulidad y terminan rechazándolo. Pero, hermano, lo más asombroso de todo es que Jesús dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Cuando Pedro comienza a predicar en Hechos capítulo 2, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿sabe qué es ungir? En el término bíblico, ungir es cuando agarraban a una persona y le vaciaban un frasco de aceite en la cabeza hasta que escurría por todos sus cabellos, por toda su ropa, hasta llegar a los pies. Eso era ungir a una persona, cubrirla completamente con aceite. Ahora, eso se hacía con los reyes, con los sacerdotes, con gente, porque ungir significaba designar a una persona para una tarea específica. Cuando los sacerdotes iban a comenzar su ministerio, se les ungía. Cuando los reyes iban a comenzar su mandato, se les ungía. Entonces, dice, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, y Jesús mismo lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me envió el Señor. Pero quiero decirle algo: Jesús era el único hombre que podía tener en él al Espíritu Santo sin explotar. Él era el único hombre que lo podía contener al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo entra, mire, si el Espíritu Santo se acerca solamente a una persona, normalmente es imposible que una persona pueda, dice el apóstol Pablo,
la luz no tiene comunión con las tinieblas. Pero cuando Jesús va a la cruz y a través de la cruz, del sacrificio de la cruz, el Señor nos santifica. Nuestros pecados son borrados. Y cuando usted y yo recibimos a Jesús como Señor en nuestra vida, también recibimos al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesús ahora está dentro de nosotros. Y no explotamos, ¿verdad? No explotamos, no nos aplasta, no nos deshace, no nos desintegra. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Por eso cuando el sacerdote entraba en el lugar santo donde estaba el candelero alumbrando, ya había sido rociado con la sangre de los sacrificios, ya había sido purificado en la fuente de bronce, en el lavatorio, y cuando entraba al lugar santo quedaba expuesto a la luz de las lámparas, quedaba expuesto a la luz del candelero. Por eso dice aquí en nuestro manual, bueno, ya leímos el pasaje en Isaías capítulo 11, los 7 espíritus del Señor, las 7 características del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor viene a traer a nuestras vidas, ¿ah? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Dios y juicio. Y es lo que también nosotros podemos reflejar como esa luz a los demás, a las demás personas que están a nuestro alrededor, cuando damos testimonio de Jesús. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando Juan ve en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan ve a Jesús en medio, dice que lo ve en medio de 7 candeleros. Hay 7 candeleros con sus 7 lámparas y Jesús está en medio de los candeleros. Y dice Juan que la voz que estaba oyendo le dijo que los 7 candeleros representan las 7 iglesias de Asia a las que después Juan les envía las cartas. Entonces, eso significa que cada candelero representa una iglesia. Y quiero decirle algo, delante de Dios, ahí en el cielo, hay un candelero que dice Comunidad Cristiana Nueva Vida Veracruz. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en las iglesias. El Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que dijo Isaías, el mismo Espíritu que describe Juan en Apocalipsis, y el mismo Espíritu que Jesús dijo que estaba sobre él, ese mismo Espíritu está aquí con nosotros en la iglesia. Y por ese mismo Espíritu nosotros podemos recibir del Señor, por medio de su ministración, podemos recibir, ¿verdad? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor, juicio. Porque eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. Y eso es lo que la gente necesita, cuando la gente que no conoce al Señor, que nosotros les podamos transmitir a ellos, porque el Espíritu Santo de Dios es el que viene y a través de estas 7 características hace algo que se llama la regeneración en nuestras vidas. Que eso es lo que dice ahí en Juan, la que leímos, creo que era 1:33, donde dice: Él, sobre quien descienda el Espíritu y permanezca sobre él, dice, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, la palabra que también la encontramos como nacer de nuevo, que también lo encontramos como bautismo en fuego, que el mismo Juan también lo dice, es una palabra que se llama, viene de una raíz griega que se llama palingenesia. Es una composición, es una palabra, sí, luego las palabras griegas son medias raras, pero la palabra palingenesia tiene un significado muy profundo,
porque significa cambiar los genes de alguien. No hay manera, mire, si una persona, le voy a poner un ejemplo, si una persona dice, no me gusta cómo soy, cómo me veo, me voy a ir a hacer una cirugía estética, me voy a mejorar la nariz, las orejas, los labios, no sé, así algo. Y bueno, ya quedé, ¿verdad? Ahora sí me veo, pero fenomenal. Ahora sí veo el espejo y hasta gusto me da, ¿verdad? A ver. Bueno, pero ¿qué cree? El día que esa persona tenga un hijo, el hijo no se va a ver como la persona se ve ahora. ¿Cómo se va a ver el hijo? Como la persona era antes de operarse. ¿Sabe por qué? Porque esos son los genes. Los genes son los que determinan cómo las características que después desarrollamos, ¿verdad? Cuando un embrión se va desarrollando en el vientre de la mamá, ahí todos los genes se van registrando, los del papá y de la mamá, ¿verdad? Ahí se va decidiendo si va a tener los ojos de la mamá o los ojos del papá, la nariz de la mamá o la nariz del papá, las orejas, ¿verdad? El cuerpo, todo, la estatura, el color de piel, color del cabello, si es lacio, chino, como sea. Todo se define por los genes. Y una vez que está definido, no se puede cambiar, porque los genes son la base de lo que somos. La única manera de cambiar a alguien, ¿verdad? De cambiar a una persona sería cambiar los genes. Pero eso no se puede hacer. Bueno, hasta ahorita, ¿verdad? A lo mejor al rato inventan alguna manera de cambiar los genes. Pero en lo espiritual, quiero darle una buena noticia. En lo espiritual sí se puede. El Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, entra en nosotros y cambia los genes que antes éramos pecadores, porque nuestra genética espiritual dictaba que éramos pecadores, y éramos pecadores aunque no quisiéramos serlo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y hace una regeneración, por eso se traduce como regeneración. Regenerar es cambiar los genes. Significa un cambio, pero no un cambio de apariencia, un cambio que viene desde la raíz. Cuando cambias los genes, cambia la raíz, y entonces todo lo demás cambia también. Por eso cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la vida de una persona y se produce un cambio, ese cambio es genuino y se puede ver. Por eso Juan el Bautista decía, den frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, el fruto digno de arrepentimiento es cuando tú te llenas del Espíritu Santo y hay una regeneración en tu vida, ¿no? Hay situaciones que te pueden ayudar. La terapia te puede ayudar, pero te sirve por un momento, porque solamente trata cosas superficiales, porque solamente trata cosas, aspectos del carácter y de la conducta, pero de manera superficial, pero no puede ir a la raíz, porque ese terreno, esa área es espiritual, y el único que puede hacer eso se llama el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está a nuestro alcance. Si tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero decirte algo: el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero probablemente a esa luz le hemos puesto un traste encima y no lo dejamos brillar. Pero cuando usted y yo comenzamos a cultivar una vida de oración, cuando usted y yo comenzamos a cultivar una vida de comunión con Dios, una vida en donde todos los días usted dedique un tiempo a leer la Biblia, a orar, pero no a orar. Mire, cuando uno intenta orar, la mente carnal no se quiere someter a la oración. Le voy a explicar lo que pasa cuando usted comienza a orar. Cuando usted comienza a orar, usted cierra los ojos, pone ahí en su celular o en su televisión
en el YouTube, pone una música adoración, ¿verdad? Ya hay, que dice música para orar. Usted busca ahí en YouTube y ya hay música especialmente que son unas canciones cristianas muy suaves, ¿verdad? Que le meten ahí mucho como instrumental para que usted sienta así como un ambiente muy apto para tener paz, para orar. Y de repente usted se postra o está parado y cierra sus ojos y dice, quiero orar. Y usted comienza diciendo, Señor, quiero darte gracias porque tú has sido bueno conmigo, porque me has bendecido, porque me has guardado. Gracias por la vida de mi familia. Y en un segundo, sin que usted se dé cuenta, su mente se empieza a fugar. Y de repente usted está diciendo, Señor, quiero darte gracias por mi familia. Y de repente en su mente viene una pregunta: ¿será que todos los dinosaurios podían nadar? ¿O nada más los que tenían? Y comienza, de repente su mente se comienza a ir. Y cuando usted se da cuenta dice, ay Señor, perdóname, ya se me fue, perdón, vuelvo a empezar, Señor, gracias, porque, y de repente tu mente se va y dice, ¿será que sí van a regresar los tiburones rojos a Veracruz? ¿O qué va a pasar? Porque, y comienza, o de repente usted está orando y comienza a su mente a pensar, y cuando yo vea a tal persona le voy a decir, le voy a preguntar y le voy a decir acá, y comienza usted, o comienza a acordarse de la última película que vio y comienza a revivir ahí la trama y todo, y se da cuenta que entre más quiere concentrarse en la oración, su mente se va a querer fugar. Pero cuando usted se da cuenta que su mente se quiere fugar, usted la agarra de las patas y le dice, hey, ven, vamos a orar. Y cuando usted comienza esa disciplina de oración, es que pastor, oro apenas cierro los ojos, me distraigo o me da sueño. No cierres los ojos, ora con los ojos abiertos. No tienes que cerrar los ojos, ora con los ojos abiertos, ¿verdad? Sobre todo si tienes la costumbre de orar caminando. No, si no puedes tener un accidente. Pero sometamos nuestra vida. Te voy a dar un tip. Vamos a ponernos de pie. Le voy a dar un tip. Si a usted le cuesta trabajo concentrarse en la oración, váyase a los salmos y comience leyendo un salmo en voz alta. Los salmos son oraciones que alguien hizo ya, que alguien escribió. Y si le cuesta trabajo a usted concentrarse y empezar, lea un salmo. O es más, lea cualquier porción de la Biblia en voz alta. Lea un capítulo de la Biblia en voz alta, porque ahí su mente se va a concentrar en lo que ya está escrito. Y después que termine de leer ese pasaje, entonces sí, comience a orar. Ore en voz alta. Pero cuando usted ora en voz alta, se escucha a usted mismo. Eso le ayuda a concentrarse. Ore en un lugar donde usted sepa que no tan fácilmente le pueden interrumpir o se puede distraer escuchando ruidos o cosas. Pero busquemos un tiempo de oración con Dios todos los días. Busquemos un tiempo de leer la palabra de Dios todos los días. Y esa luz, ese Espíritu Santo que está en usted, que es Dios, no es la energía de Dios, no es la fuerza de Dios, no es la luz de Dios, es Dios. Es el Dios que está en usted desde el momento que usted aceptó a Cristo. Va a ir creciendo en su interior, va a ir ocupando cada vez más, va a ir abarcando cada vez más partes de su vida. Partes de su vida que usted ha mantenido tal vez ahí en sus reservas. De repente un día Dios va a decir, hey, déjame entrar también aquí. Déjame entrar en esta área de tu vida. Y yo me puedo acercar. Señor, pero es que ahí eso no tiene nada que ver. Eso fue algo que pasó, o eso fue algo que... Y el Señor dice, tú déjame entrar, no te preocupes. Yo, una vez que yo esté adentro,
Yo me encargo de todo, yo me encargo de poner todo en orden. Pero como ya oraste, ya adoraste, ya leíste la Biblia, ya estás así como que más susceptible a la voz de Dios, entonces decimos: ok, Señor, te dejo entrar. Y cuando el Señor entra en esas áreas de tu vida que a lo mejor has mantenido por ahí con candado, con llave, que no quieres que mucha gente sepa y todo, y dejas que el Señor entre y tome el control en esas áreas de tu vida, y el Señor comienza a traer sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor, juicio, y a través de eso comienza a restaurar, comienza a cambiar los genes, comienza a cambiar no nada más una conducta, un modelo de conducta, pero una regeneración que viene desde la raíz. Dios comienza a sanar las raíces de tu vida, de tu corazón. Y cuando Dios comienza a trabajar en las raíces, el fruto comienza a cambiar. Y comienzas a decir: realmente siento que estoy experimentando la obra de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque le diste acceso a tus genes, le diste acceso a tus raíces, le diste acceso a aquello que te formó, a aquello que te marcó desde que eras niño, desde que eras pequeño. Pero lo dejas entrar al Señor y Él se encarga. Lo dejas entrar al Señor y Él toma el control. Y entonces te das cuenta y dices: mira, no cambié cuando me amenazaban, no cambié ni cuando me golpeaban, no cambié ni cuando me abandonaron, no cambié ni cuando me corrieron del trabajo. Pero ahora que le entregué esta área de mi vida al Señor, yo no sé qué tiene que ver. Yo creía que no tenía nada que ver, pero ahora que se lo entregué al Señor, estas áreas de mi vida, ahora veo que en estas otras áreas, en mi comportamiento, en mis relaciones, en mis tareas, en mis responsabilidades, ya los veo de otra manera, ya los veo de otra forma. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando, pero obrando desde la raíz. No con amenazas, no con gritos, no con insultos, no con regaños, pero con el poder, con ese bautismo de fuego que Juan dijo que él iba a traer. Y comienza desde la raíz a cambiar todo, a regenerar todo en tu vida, hasta que te das cuenta que ya no le perteneces, que tu vida ya no pertenece al pasado de donde vienes, que tu vida ya no pertenece a lo que fuiste o a lo que te dijeron que ibas a hacer o a lo que te dijeron que eras, a las cosas que marcaron tu vida y que determinaron el presente que hasta hoy has estado viviendo. Cuando tú dejas que el Señor entre en esas áreas desde la raíz a trabajar, el fruto en tu vida comienza a cambiar, porque los genes, la raíz es transformada. Eso es lo que la Biblia llama regeneración. Eso es lo que la Biblia llama bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús llamó nacer de nuevo. Cierra tus ojos un momento delante del Señor y levanta tus manos y comienza a hablar con el Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, yo te necesito. Yo sé que estás en mí, en mi corazón. Desde el momento en que recibí a Jesús, tú estás en mí, pero yo no te he permitido, no he dejado que obres en mi vida de la manera que tú quieres obrar. Porque mientras yo no renuncie a tener el control de mi propia vida, tú no lo vas a tomar. No porque no puedas hacerlo a la fuerza, sino porque es algo, Señor, en donde yo tengo que aprender a glorificarte. Y dile al Señor: Señor, yo suelto, hoy suelto el control, hoy suelto el volante, hoy suelto toda carga, Señor. Hoy suelto todo aquello que yo creí que estaba bien en mi vida, pero al venir a la luz me doy cuenta que en realidad está muy mal.
Yo creí, tú puedes decir, yo creí que mi matrimonio iba bien. Yo creí que mis hijos, mi relación con mis hijos iba bien. Yo creí que mi relación con las personas a mi alrededor era bien, que todo el mundo me amaba, que todo el mundo estaba conmigo. Pero de repente lo perdí. De repente perdí mi familia, perdí mi matrimonio, perdí todo, y no entendí por qué. Ahora entiendo por qué. Ahora que vengo a tu luz, entiendo por qué. Y ahora te pido, Señor, ahora te pido, Espíritu Santo, comienza a crecer en mi interior. Así como la luz comienza a subir de intensidad y comienza a alumbrar más terreno, comienza a abarcar más territorio, Señor. Así te pido, Señor, comienza a crecer en mí. Señor, tú dijiste en tu palabra por medio del apóstol Pablo: no apaguéis al Espíritu. No queremos apagarte, Espíritu Santo. Queremos avivarte. Queremos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Queremos avivar, Señor, tu presencia en nosotros. Queremos cultivar tu presencia en nosotros. Queremos, Señor, abrirte las puertas y darte el control. Hoy te damos el control, hoy te damos acceso, Señor, a todas las áreas de nuestra vida, a las más profundas, a las más ocultas, a aquellas a donde solo nosotros tenemos acceso, Señor. Porque creemos que solo nosotros sabemos lo que es mejor hacer con esas áreas, ocultarlas, tratar de pensar que nunca sucedieron, pero sucedieron. Y marcaron nuestra vida y definieron lo que somos. Pero el día de hoy te pedimos, Señor, entra en esas áreas. Toma el control, Señor. Cambia los genes espirituales. Sana las raíces, Señor, para que el fruto pueda cambiar. Para que el árbol que era malo se vuelva un árbol bueno. Y en vez de dar fruto malo, pueda dar fruto bueno, Señor. Espíritu Santo, hoy te pedimos, ven sobre nosotros. Pero no porque no estés en nosotros. Estás en nosotros, pero te pedimos, ven sobre nosotros en el sentido, ven y cúbrenos. Ven y envuélvenos en tu presencia, Señor. Y ayúdanos a caminar en tu luz. Y ayúdanos a hacer luz, Señor. Pero primero alúmbranos. Alumbra, Señor, nuestra realidad. Alumbra nuestra existencia. Alúmbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hemos sido comprados por el precio de sangre. Hemos sido justificados delante del Padre. Por lo tanto te pedimos, Espíritu Santo, tenemos ese derecho. Como hijos de Dios tenemos ese derecho de pedirte, toma el control, accede a esas áreas oscuras en nuestra vida, accede a la raíz, Señor, a los genes y transfórmalos, cámbialos, cambia nuestra naturaleza. Haznos nacer de nuevo en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por la sangre que fue derramada en la cruz, Señor, te lo pedimos. Hoy tenemos acceso, libre entrada en tu presencia, Señor. Hoy somos bienvenidos en tu presencia. Y hoy te decimos, Espíritu Santo, cámbianos, transfórmanos, pero no solo en apariencia, desde la raíz, Señor, con tu poder. Transfórmanos, haznos nacer de nuevo, haznos partícipes del nuevo pacto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levante sus manos un momento en la presencia del Señor y dígale: Señor, yo recibo esa unción. Yo recibo, Señor, esa regeneración. Espíritu Santo,
Hoy recibimos lo que tú tienes para darnos. Hoy comienza a crecer en nuestro interior. Comienza a crecer y abarcar cada vez más en nuestras vidas, Señor. Te anhelamos. Tenemos hambre de ti. Tenemos sed de ti, Señor. Así como cantábamos hace un momento, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, nuestra alma. Así tenemos sed de ti, Señor. Así te pedimos en esta noche, llénanos, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos, Espíritu de Dios. Satúranos, Señor. Que estemos tan llenos de ti que no haya espacio para nada del mundo, Señor. Que estemos tan llenos de ti que no haya espacio para nada que venga de fuera para contaminarnos, Señor. Hoy anhelamos tu presencia, Señor. Hoy anhelamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos.